¿Qué tal? Saludos a todos. En esta sesión vamos a ver cómo administrar nuestras fuentes bibliográficas y cómo utilizarlas dentro de nuestro documento de Word. En estas versiones nuevas de Word tenemos la ventaja de que cualquier referencia que nosotros utilicemos, ya sea de algún libro, página, revista, lo que nosotros necesitemos, las podemos ir guardando en nuestra aplicación para después utilizarlas más adelante y hacer una especie de reserva, acervo bibliográfico a lo largo de nuestra carrera, lo cual pues, nos va a servir de mucho. Tenemos aquí la opción en referencias, en este cuadro que dice citas y bibliografía, que nos va a permitir realizar diferentes opciones. Lo primero que necesitamos es administrar nuestras fuentes, puesto que necesitamos ingresar y editar o categorizar las fuentes que vamos a utilizar, las fuentes bibliográficas. Entonces lo primero que haremos es administrar fuentes y nos va a aparecer este botón, esta ventana, perdón, en donde nosotros tendremos diferentes elementos. De este lado, que dice lista general, serían las fuentes bibliográficas que yo tengo, que yo he guardado a lo largo desde el inicio que utilicé mi documento, mi aplicación de Word. Si yo guardo aquí algunas referencias bibliográficas, cuando yo genere un documento nuevo, van a estar ahí todas esas que ya había utilizado. Entonces puede ser que tenga un listado enorme o puede ser que en este caso no tenga todavía ninguna o solamente una. Lista actual serían las fuentes que estoy actualmente utilizando en este documento, nada más en este. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es primeramente insertar una nueva referencia. Vamos a darle aquí la opción de nuevo. Y aquí yo voy a poder seleccionar diferentes estilos que van desde libro, secciones de libro, artículo de revista, periódico, muchas cosas, películas, entrevistas, lo que sea. Yo voy a seleccionar libro, que es lo más común, libro o sitio web, es lo que a lo mejor podemos utilizar. Y me va a permitir insertar diferentes elementos, como por ejemplo autor, título, año, ciudad, editorial. Un detalle, una recomendación, en el autor, Word necesita ciertas características para poder respetar o generar bien los autores, que sería primero comenzar por el apellido, coma, luego el nombre y punto y coma para separar los demás. Entonces quizá no se nos puede olvidar cómo estructurar esos nombres. Entonces mi recomendación es que para cualquier autor que ustedes coloquen en sus referencias, se vayan a la opción de editar. Le van a dar aquí van a llenar los campos, que diría, por ejemplo, voy a escribir mi nombre, Robles Cruz Francisco. Si tiene un segundo nombre, pues se lo ponen, lo agregan. Si es un libro que tiene más autores, simplemente agreguen uno más. Por ejemplo, algo así, puedo colocar otro nombre y lo agrego. Le doy a aceptar y se fijan, ahí ya lo coloca. Apellidos, coma, nombre, punto y coma y luego otra persona. Entonces quizá es difícil que se nos grabe o para evitar meternos en problemas directamente en editar. Título, pongo el título del libro, el año en que se editó si tiene esa información, la ciudad que se editó y la editorial. Eso será lo que necesita Word para guardar la información. Aquí tengo una opción que dice mostrar todos los campos bibliográficos y me va a dar la opción de llenar más datos, que si los tengo es recomendable colocarlos. Por ejemplo, editor a lo mejor no tengo, volumen 1, número de volúmenes 2, no está traducido, no hay traductor, título verde, el número estándar, el ISBN o el ISSN, si lo tiene, cuántas páginas son o de qué páginas lo obtuve, no sé, desde la página 50 al 89, si es una tercera edición,
o primera edición, y listo, le doy a aceptar y se agrega la información de esa bibliografía y automáticamente se agrega la lista actual porque Word considera que lo estás utilizando en este documento. Aquí yo ya tenía otra, simplemente le doy copiar y listo, ya lo estoy utilizando en mi lista actual. Si no lo necesito, simplemente basta con eliminarlas y listo. Voy a necesitar estas dos, ahí yo ya tengo dos referencias bibliográficas, dos libros que yo estaba utilizando y ahora estarán dentro de mi documento que estoy trabajando. Si alguna necesito editarla, aquí también tengo un botón de editar que me va a abrir las opciones de edición. Una vez que ya termine, simplemente cierro y ya estaría utilizando yo estas referencias en mi documento. Pero ahora, ¿cómo las voy a utilizar? Bien, tengo la opción de insertar cita. Recuerden ustedes que para insertar una cita quiere decir que estoy utilizando parte del trabajo de alguna otra persona y entonces lo que necesito es que se coloque ese texto entre comillas y aparte esté en un formato cursiva o itálica y después insertar la cita, que quiere decir quién lo dijo y cuándo lo dijo. Este botón de insertar cita me va a mostrar todo el listado de referencias de fuentes bibliográficas que yo ya generé. Ahí yo tenía dos. Si en fuentes quito una, solamente me va a aparecer una. Entonces yo voy a insertar estas dos y voy a colocarme después de donde finalicé mi cita. Le voy a dar insertar cita y voy a decir cuál utilicé, digamos este de aquí. Y si se fijan, automáticamente aparece un autotexto. Ya habíamos visto que eso en sesiones anteriores, que diría todo esto lo dijeron estas personas. Quizá no lo necesito en el estilo APA 5, lo necesito en el APA 6 o en IEEE o en ISO, y automáticamente se utilizará el estilo de edición de texto de las fuentes de acuerdo a lo que se necesite. Algunas tendrán diferencias notables, algunas no, pero ya nos ahorramos algo de trabajo a la hora de utilizar estos estilos de edición. Yo lo voy a dejar en el APA 6, que es el que se utiliza, que utilizamos nosotros. Y ahí está, ya inserté una cita y yo puedo insertar todas las citas que yo quiera cuando yo las necesite. Por ejemplo, aquí otra, ahí está, APA 6. En este caso era una página web, no tenía una fecha, por eso no aparece la fecha. Y listo, yo sí le puedo seguir cuantas veces necesite hacer esas citas. Al final de mi documento, que es por lo regular donde se colocan, voy a decir después de las tablas de imágenes que yo tengo, puedo insertar automáticamente mi bibliografía. Si se fijan, aquí hay un botón que dice bibliografía y aparece la opción de bibliografía y trabajos citados. Puedo hacer esa separación o puedo simplemente decir pon todas mis referencias completas. Entonces le voy a dar bibliografía, aprieto este botón y listo, automáticamente se insertan mis referencias bibliográficas. Y ojo con este detalle, esto de aquí automáticamente va a utilizar un estilo de título 1, y si fijan es el que está seleccionado. Si no necesito cambiar, pues lo cambio, en este caso para que utilice el mismo estilo que he estado utilizando en todo mi documento. Y ahora cuando yo edite, actualice mi tabla de contenidos, ya va a aparecer también mi bibliografía. Yo lo cambié para que utilizara el mismo estilo, pero si no lo hubiera cambiado, se fijan, así como estaba de inicio, me voy a mi tabla de contenidos, actualizo los campos y va a aparecer eso. ¿Por qué? Porque venía con un estilo de título 1. Entonces, como se darán cuenta, es bastante sencillo
el generar nuestra tabla de contenidos, generar nuestra bibliografía, y aparte esa bibliografía tiene la ventaja de que ya la vamos a generar en el formato de estilo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, el APA 6, el APA 5, un estilo Chicago. Ahí cada uno de ellos va a manejar diferentes estilos, diferente manejo de información, como lo pueden visualizar. Y listo, ya es una ventaja que tenemos aquí al utilizar Word, de que ya genera las referencias bibliográficas con el estilo que nosotros necesitemos. Muy bien, entonces hasta aquí finalizaría esta sesión. Nos vemos después. Muchas gracias por todo.